mesa de análisis con especialistas de RR Noticias. Mucha ámpula ha levantado la decisión anunciada la semana pasada en el sentido de que desaparecen las escuelas de tiempo completo. Sin embargo, desde diversos puntos del país y también desde la academia, los especialistas, los académicos, los investigadores sostienen, es un buen programa que funciona. ¿Por qué quitarlo? Creado para ofrecer mejores oportunidades de aprendizaje a los estudiantes de educación básica a través de la ampliación de horarios, en el ciclo escolar 2007-2008 surgió el programa de escuelas de tiempo completo. ¿Qué consecuencias traerá consigo desaparecer a nivel federal este tipo de programas que han dado buenos resultados? Este esquema brinda atención a 3.6 millones de niñas y niños y se ha considerado como uno de los más exitosos que hay en el ámbito educativo desde hace más de 10 años. En sus inicios, el programa de escuelas de tiempo completo se implementó en 500 instituciones de 15 entidades y para el ciclo escolar 2012-2013 sumaba ya más de 6,700 instituciones en las 32 entidades. Dicho esquema consiste en ampliar los horarios de atención a los estudiantes con la intención de reforzar sus habilidades lectoras en el arte, la cultura, el deporte, las matemáticas, el español, así como mejorar también los procesos de convivencia e inclusión. Además, en las escuelas cuyos municipios son considerados dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre y el Programa Nacional para la Prevención del Delito, se proporcionan alimentos a los estudiantes. A pesar de las bondades del programa, el pasado miércoles 2 de marzo, la secretaria de Educación, Delfina Gómez, daba a conocer que escuelas de tiempo completo había llegado a su fin. En su lugar, asentó se buscaba dar prioridad a aquellas instituciones que necesiten los recursos para garantizar el derecho al regreso a las aulas. Explicaba que en muchas escuelas aún falta mejorar sus instalaciones y cubrir sus necesidades básicas como el agua. Era necesario llegar a la desaparición de un programa que actualmente apoya con clases suplementarias y con alimentos a 3.6 millones de menores. Y de eso vamos a platicar acerca de esta decisión que muchos han cuestionado, adiós a las escuelas de tiempo completo, pero que es, pues digamos, un botón de muestra también de muchas decisiones que luego no se entienden en diversos aspectos del quehacer federal. Para hablar de este tema, agradezco profundamente primero a Tere Garay, nuestra directora de noticias, por esta cápsula de contexto. Presentaremos otra en unos minutos más y también, por supuesto, a nuestros invitados a la mesa. Los presento en el orden en el que fueron sorteados previamente. Don Jesús Méndez Aguilar, buenos días, Chucho, ¿cómo estás? Muy buenos días, espero que ahora se escuche. Ahí está ya te escuchamos muy claramente. Gracias, Chucho. Víctor Alfonso Cuevas, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, mi querido Ángel, que tengan un excelente miércoles todo el auditorio y todos los compañeros de mesa. No, hombre, gracias por estar aquí. Sergio Camacho, ¿cómo te va? Buenos días y bienvenido también. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Un gusto estar aquí como cada miércoles con el equipo de RR, mis compañeros de mesa y el gran auditorio. Bienvenido. Gracias, Juan Luis Íñiguez. ¿Cómo te va? Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Ángel. Saludos a mis compañeros de mesa, al auditorio. Estamos listos. A los cuatro, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo explicamos una decisión que muchos han cuestionado, Jesús Méndez Aguilar, quitar las escuelas de tiempo completo, que tanto académicos como expertos, como el desempeño en estas escuelas y el aprovechamiento han demostrado que sí funcionaban, Chucho? Bueno, hasta donde conozco, tengo la información es de que estas desde luego que no han de cerrar. Sí, efectivamente están haciendo una revisión con el propósito de optimizar no solamente el trabajo de los mentores, sino también ver cuál sería el tiempo de ocupación real de el aprendizaje de los jóvenes, en el caso específico de la educación básica. Y de ahí entonces que el sistema nacional educativo está comprometido a continuar de alguna manera esta preparación que mucho le urge a Querétaro, a México, con el propósito de educar mejor a nuestros niños y niñas de nuestro país. Muchas gracias, mi estimado Jesús. Víctor Alfonso Cuevas, ¿por qué quitar algo que sirve? Definitivamente es una barbaridad, mi estimado Ángel. Tan solo en Querétaro son 350 escuelas que, de no ser por la voluntad del gobernador Mauricio Curi, dejarían de dar este servicio tan importante de escuelas de tiempo completo. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho, dice el clásico, y es de reconocerse, de felicitarse lo que hace el gobernador al rescatar este programa que el gobierno federal borró de un plumazo, porque en el presupuesto de egresos para este año estaban contempladas. Un capricho de la secretaria de Educación
que sencillamente señaló, se van a eliminar las escuelas de tiempo completo porque ya no son prioritarias. Y esto le pega a las madres trabajadoras, esto le pega a los niños más vulnerables, esto le pega al futuro de México. Y me parece una irresponsabilidad que don Chucho Méndez diga, no desaparecen. No, las escuelas físicas ahí van a estar. Lo que van a desaparecer van a ser esas 3 horas adicionales que los niños están en la escuela, esos alimentos balanceados que les daban, esas actividades extracurriculares de las que disfrutaban en este gran programa. Gracias, Víctor. Preguntártelo, Sergio Camacho, ¿por qué el empecinamiento en quitar algo que a todas luces sí había funcionado? Pues es algo, o es otra cosa inexplicable que está sucediendo. Y precisamente lo comentaba ahorita Víctor, es un asunto que se había ya anunciado como propuesta hace unas semanas y lo ratifica el Congreso, el borrón de las escuelas, que como bueno, se comentaba, ¿no? Entre algunos de los argumentos de pasar estos recursos a los programas de Escuela Nuestra, donde se transfiere el recurso directo a las sociedades de padres de familia que administran las escuelas públicas en algunos casos. Hay que recordar que el presidente justificaba la decisión comentando de que se trataba en razón de que había veces que estos programas como escuelas de tiempo completo participaban muchos intermediarios y como siempre pues hace sus alusiones a la corrupción o a la opacidad. Pero esta se vuelve mucho más grave con los resultados que se tienen del programa de Escuela Nuestra desde que se decidió hacer estas transferencias de recursos directamente a las sociedades de padres de familia, donde ya se han acusado escuelas o planteles que el mantenimiento o la construcción ha sido realizado de manera ineficiente, en algunos casos parece inexistente y en otros casos peor, que ni siquiera llegó el recurso a donde debía. Gracias, Sergio. Juan Luis Íñiguez, tu opinión sobre este tema. ¿Por qué quitar algo que pues sí funciona? Ángel, pues cada vez que este gobierno tiene la oportunidad de demostrar que primero los pobres no era solo una frase campañera, nos damos cuenta que sus hechos demuestran todo lo contrario. Esta es una de las acciones más irresponsables, más insensibles y más desalmadas de un gobierno que prefiere paredes pintadas, pero con niños desnutridos. Y aquí hay que recordarle a la Cuarta Transformación que la prioridad son los niños, no los ladrillos, y están convirtiendo esto en un plan de albañilería con fines electorales. De forma irresponsable dejan a la suerte, a la buena de Dios, a 3.6 millones de estudiantes a nivel nacional, en el que, bueno, pues evidentemente es multifactorial los beneficios que este programa trae consigo y que lo vamos a ir detallando en el transcurso de este análisis. Muy bien, muchas gracias, Juan Luis Íñiguez. Son las 7:43, 7:43. Más de este tema con Tere Garay. De acuerdo a la investigadora en prácticas educativas del CIDE, Ana Razo, la eliminación de escuelas de tiempo completo impactará a la población más vulnerable. De acuerdo a un estudio de la UNICEF en 2019, el 11% de los niños que eran beneficiarios del programa, cuyas edades iban de los 5 a los 14 años, pertenecían a zonas de alta marginación y su única comida era la que se les proporcionaba en las escuelas. Además, se destacaba que de las 27,000 instituciones que estaban inscritas en el programa de escuelas de tiempo completo, 70% eran indígenas y rurales y el 55% de los menores beneficiarios estaban por debajo de la línea de la pobreza. Ante la terminación del programa por parte de la Federación, han tenido que salir al quite los gobernadores de varias entidades, quienes han garantizado que el esquema continuará con recursos de carácter estatal. Mandatarios emanados de diferentes partidos políticos, entre ellos Morena, han reconocido como una mala decisión el concluir con escuelas de tiempo completo, por lo cual han decidido mantenerlo con recursos estatales que tendrán que ser reorientados. Puebla, Estado de México, Querétaro, Nuevo León, Guanajuato, Yucatán, Chihuahua y Colima son algunas de las entidades que mantendrán el esquema. ¿Era necesario desaparecer un programa que ha dado resultados? ¿Qué pasará con los menores cuyas entidades decidan no continuar con el programa? ¿Hacia dónde avanza la educación básica en México? Gracias en nueva cuenta a Tere Garay, nuestra directora de noticias, por esta cápsula de contexto. Jesús Menza Aguilar se pregunta, Tere, ¿será necesario desaparecer este programa? Pero aparte dice ella
Y pues es cierto, hasta gobernadores de Morena han reconocido que fue una mala decisión quitar este programa y no se están analizando, ya se aprobó que lo van a quitar, Jesús. Y de los dos gobernadores de Morena, a los que me refiero son el de Puebla y la de Colima, dijeron, es un error quitar las escuelas de tiempo completo. ¿Por qué hacerlo entonces, Jesús? Bueno, aquí lo primero que tendríamos que analizar es específicamente que transferir los recursos al Estado o a los estados que estamos haciendo mención, es innegable que tendríamos que estar observando justamente cómo es que se está dando. Particularmente existen los convenios de coordinación entre los gobiernos, los estados y la federación. Desde este punto de vista, a mí me parece que falta todavía un actor en este sentido, como son los mentores. Los mentores de alguna manera están observando que sí, efectivamente, los llevan ocasiones sin alimento. Derivado de ello, entonces se dieron a la tarea de hacer cocinas escolares. Pero bueno, esto no solamente ha sido suficiente, sino que además deficiente. Y sin embargo, bueno, yo creo que hay que hacer la revisión para retomar el proyecto. Bien, muchas gracias, Jesús. Preguntártelo, Víctor Alfonso Cuevas, hasta los gobernadores de Morena, dos de ellos, el de Puebla, la de Colima, dicen, pues fue un error. Luego, ¿cómo explicamos esto, Víctor? Definitivamente, mi estimado Ángel, y ya circula en los radiopasillos de la CONAGO que a López Obrador le apodan el manos de estómago, porque todo lo que toca lo destruye. Y coincido contigo, un buen programa que realmente beneficiaba a la población que más lo necesitaba, que desaparecen de un plumazo. Igual que como desaparecieron el Seguro Popular, igual que como desaparecieron el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, igual que como que han desaparecido una gran cantidad de políticas públicas que tenían grandes aportes para el país, como desaparecieron o desarticularon el CONACYT, como han ido en contra de los centros de investigación, en contra de las universidades, porque es la regla de la casa. Pareciera ser que todo aquello que no les rinde frutos políticos no lo toman en cuenta. Y yo le quiero pedir a don Chucho Méndez, porque no dice nada, solamente hace lo mismo que su jefe en las mañaneras, verborear, que con la mano en el corazón le pida una disculpa a las madres trabajadoras que están dejando desamparadas, porque ya desaparecieron las guarderías. Hoy desaparecen las escuelas de tiempo completo. Esas madres trabajadoras que gracias a la escuela de tiempo completo tenían la tranquilidad de poder concluir su jornada laboral sabiendo que sus hijos estaban en un lugar seguro, hoy sencillamente ya no tienen esa tranquilidad. Y con la mano en el corazón, don Chucho, espero les pida una disculpa a todas esas madres trabajadoras porque el proyecto político que usted impulsa los está dejando abandonados. Gracias, Víctor. Sergio Camacho, ¿cómo entender que hasta los de casa, en el caso de Morena, hasta los gobernadores, reitero, el de Puebla, la de Colima, reconocen que es una decisión pues arbitraria y sí, con todas sus letras, equivocada? Pues sí, precisamente estas reacciones evidencian la falta de planeación, de consenso y de razón en haber realizado o tomado una decisión como esta. Gobernadores, como hablas, de todos los partidos, de todos los colores, incluido, bueno, hasta el de la Ciudad de México, donde también ya hicieron saber de hacerse cargo con la continuidad de este programa. Entonces, es de verdad inexplicable. Lo comentaba ahorita Víctor, ¿no? Como estos programas, como estas escuelas, bueno, pues abarcaban una serie de beneficios de gran alcance, ¿no? Dándoles la oportunidad a las mujeres de que pudieran tener, bueno, a las mujeres o a quien estuviese a cargo de los niños, de poder tener un trabajo de tiempo completo, del poder también, evidentemente, generar algo de aportación económica para el hogar, el que estos niños tuvieran un lugar seguro, en algunos casos los más desafortunados, bueno, pues que representase el primer alimento que recibían en el día en este programa. Entonces, vamos, en un gobierno que ha gastado mucho en otras cosas, que ha generado muchas becas para otros programas, es inexplicable que uno tan exitoso haya estado cancelado. Y bueno, pues ahorita veremos las reacciones, a ver cómo hacen rendir la cobija a los gobiernos estatales para que puedan hacerse cargo de un programa que, insisto, era exitoso, funcionaba, y por una decisión unilateral e inexplicable han decidido desaparecer. Muchas gracias, Sergio. Preguntártelo también, Juan Luis Íñiguez, hasta
los compañeros de ideología reconocen que el gobierno federal la regó en este tema. Mira, Víctor Cuevas y Sergio lo dicen y lo dicen bien. Este programa contaba con fundamentos pedagógicos y didácticos muy sólidos para la mejora de oportunidades de aprendizaje y lograr el impulso de un mejor desempeño educativo para su formación integral. Pero ¿qué sucede, Ángel? Más allá de lo que dicen los lacayos legislativos en el Senado, que Andrés Manuel representa la encarnación de la nación, de la patria y del pueblo, con estas acciones demuestra absolutamente una falta de sensibilidad, que no representa esa encarnación, que no está conectado con el sentir del pueblo y que prefieren evidentemente gastar 172,000 millones de pesos en pérdidas de Pemex. Ahí sí se les hace muy poquito, pero los 5,000 millones de pesos que cuesta este programa de escuelas de tiempo completo, ahí sí se les hace mucho. ¿Qué gobierno tan insensible, tan carente de corazón, que lastima verdaderamente a las madres de familia que hoy tienen que optar entre conservar sus empleos o cuidar a sus hijos en un momento tan complicado? ¿Por qué? Porque fueron irresponsables en tiempo de pandemia, no arreglaron las escuelas, no las vigilaron, y hoy que están vandalizadas y que fueron robadas, quieren pues hacer esa inserción de dinero. El presidente está muy equivocado en muchas cosas, pero en esta más que en otras. La regaron y la regaron feo. Amigos, son las 7:51, es la mesa de análisis político de RR Noticias y hoy hablamos acerca de la decisión, pues inexplicable para muchos del gobierno federal de acabar con las escuelas de tiempo completo, escuelas que, como ya mencionaba nuestra directora de noticias, Tere Garay, en estas cápsulas de contexto, en 1 de cada 10 casos, pues eran niños de todo el total de estas escuelas que funcionaban a lo largo y ancho del país, en poco más del 10%, los niños reconocían que era la única comida que recibían en el día. Imagínense nada más, o sea, les daban de desayunar ahí y era el único alimento que recibían en todo el día porque en su casa no había posibilidad de este asunto. Pues a estos niños ya los condenaron a pues seguir muriéndose de hambre porque no habrá esta posibilidad. Y como eso podríamos seguirnos. Yo ayer platicaba también de este tema, lo he venido diciendo durante estos días, desde la semana pasada que Delfina Gómez anunció que se acababa este programa. He venido diciendo, y lo reiteraba el día de ayer con nuestro especialista en temas educativos, Carlos Pacheco, pues en vez de quitarlas, más bien deberíamos estar pugnando para ver cómo le hacemos para que todas las escuelas del país estuvieran en este programa. Y la verdad es que se está haciendo lo contrario. ¿Qué opinas de esto, Jesús? Bueno, indudablemente que lo que tenemos que poner en contexto es de que gobiernos de los estados tienen la mayor cantidad de recursos que la propia federación le inyecta. Desde este punto de vista, entonces, lo que tenemos que hacer es justamente tomar esos acuerdos y llevarlos a la práctica. Es innegable que no podemos estar de alguna manera escatimando, y menos aún el alimento de los niños. Desde ese punto de vista, entonces, lo que se tiene que hacer es estar de común acuerdo, maestros, padres de familia, gobierno federal, gobierno de los estados, con el propósito de observar justamente que eso llegue a la alimentación de los niños. Indudablemente que se tienen que hacer reparaciones y mantenimiento, pues esto es innegable. Por las escuelas por sí solas no estarían funcionando bien. Bien, gracias, Jesús. Preguntártelo, Víctor Alfonso Cuevas, pues no sería mejor, en vez de quitarlas, ver cómo lo hacemos para que todas las escuelas del país estén en ese esquema. Definitivamente, mi estimado Sergio, porque al final del día estas escuelas le daban una gran oportunidad de vida a 3 millones de estudiantes de todo el país. Afortunadamente, los casi 11,000 estudiantes que eran beneficiarios aquí en Querétaro van a seguir contando con este apoyo. Y un poco reflexionando a lo que dice don Chucho Méndez, que los gobiernos de los estados tienen mucho dinero, pues la verdad es que en estos 3 presupuestos que lleva Morena,
les han reducido de manera muy importante el presupuesto, más o menos a una tasa de menos 5% cada año, andamos sobre 15% menos, pero ya les cargaron la mano con el INSABI, ya les están cargando la mano con seguridad, a los municipios les quitaron el Fontamun, es decir, ¿dónde está el dinero? Porque pues, resulta que cuando había corrupción, resulta que cuando había neoliberalismo, alcanzaba para todo. Y ahora al gobierno de López Obrador no le alcanza ni para lo más importante, para el futuro de México, para los niños. Gracias, Víctor. Sergio Camacho, reitero el planteamiento, o sea, ¿por qué en vez de quitar, mejor por qué no trabajamos en función de hacer que todas las escuelas del país sean de tiempo completo, donde haya alimentos, donde se les dé mayor especialización a los niños, Sergio? Pues sí, Ángel, precisamente un objetivo sería buscar cómo ampliarlo, ¿no? Y es, insisto, inexplicable la toma de la decisión, porque el gobierno federal trae programas como de estos que se generaron para combatir la delincuencia, donde decían, bueno, pues hay que sacar a los niños de la calle, hay que generarles becas para educación, para trabajo, para evitar que la delincuencia organizada tuviera una incidencia en la vida de estos jóvenes, ¿no? Pero ¿qué hace en estos casos? Bueno, agarra el camino contrario, ¿no? Y un espacio que era un espacio seguro, de educación, de refugio, de alimento, de muchas bondades, lo retira, ¿no? Entonces suena muy contradictorio en lo que quiere del futuro de la niñez mexicana, ¿no? Sobre todo de aquellos más desafortunados, y lo comentaba un rato Juan Luis, ¿no? Bueno, pues cuando el presidente se ha referido mucho a primero los pobres, pues esta decisión va totalmente en el sentido contrario. ¿Por qué? Porque primero les quita ese refugio, ese alimento y también la posibilidad de educarse, de crecer y vamos. Y aparte, ese dinero, si es que va a seguir vigente, habría que también estar rastreando la ruta del dinero, se podría ir programas con mucho más opacidad, tal vez no con el mismo problema de los intermediarios, pero sí con el problema de la efectividad, de que ya tiene todas estas auditorías encima este programa de Escuela Nuestra. Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Preguntártelo también, Juan Luis, en vez de quitar, pues poner más. Lo dices bien, Ángel. Tenemos que buscar que este programa deba de crecer, y así lo hicimos aquí en Querétaro. Recuerdo mi experiencia en el 2016, en la que tuve la oportunidad de impulsar una modificación a la Ley de Educación del Estado para reconocer debidamente en la ley a los albergues escolares rurales, en los que pudimos beneficiar a personas de Huimilpan, de Ezequiel Montes, de Pinal de Amoles, de Jalpan, Landa de Matamoros, Arroyo Seco. Los más pobres podían tener acceso a hospedaje, alimentación, cuidados de salud, actividades culturales y deportivas en su albergue. ¿Por qué? Porque evidentemente eso debe de hacer un gobierno, buscar cómo facilitar la vida de sus gobernados, cómo impulsar el talento que cada mexicano tiene. Y bien lo decía Víctor, afortunadamente aquí en Querétaro contamos con un gobierno estatal responsable que va a conservar esta modalidad en favor de 31,000 alumnos. Así que en Querétaro se hacen las cosas con orden, con finanzas sanas. Gracias, Juan Luis. Vamos a la recta final de comentarios esta mañana. Sin duda, este tema de la desaparición de las escuelas de tiempo completo es una decisión que no se explica desde ninguna perspectiva, sobre todo si la explicación que dio la secretaria de Educación Pública a nivel federal, Delfina Gómez, era que este recurso, estos 5,000 billones de pesos que para lo otro que se han venido utilizando los recursos públicos, pues en realidad son una bicoca, pues estos 5,000 millones se iban a quitar de los programas de escuelas de tiempo completo para dárselos a las escuelas rurales. Pues es un sinsentido y a final de cuentas no le pasaron la información correcta a la Secretaría de Educación si tomamos en cuenta que el 70% de las escuelas de tiempo completo son rurales. Así que, pues, el argumento no se justifica. Pero bueno, pues enhorabuena a los gobiernos como el de Querétaro que han decidido, pues, a ver de dónde sacan, pero van a mantener justamente estas escuelas en el estado. Hablemos de un beneficio de, pues, que va a terminar ayudando a más de 360 escuelas que están bajo este esquema aquí en Querétaro. Jesús Méndez Aguilar, ¿te parece un comentario final? 1 minuto, adelante. En perspectiva, me parece para Querétaro, lo que queda claro
es que no somos un país con desarrollo. Y desde este punto de vista, lo que nos lleva a ustedes y a nosotros es que vayamos en la búsqueda de ello. Vamos a ver si efectivamente el gobernador del estado de Querétaro está en esa idea. Hoy día tenemos que observar justamente cómo se va a ejercer el gasto. Estoy analizando el plan estatal de desarrollo y estoy observando los números. Desde ese punto de vista, tendríamos que tener de manera muy objetiva una opinión clara de que continuamos en un país en subdesarrollo. Gracias, Jesús. Víctor Alfonso Cuevas, comentario final, adelante. Yo creo que coincido con Sergio Camacho y con Luis Íñiguez en la importancia de este programa. Se nota que los tres venimos a un coloquio, a una mesa a discutir y argumentar, no como los que vienen en un soliloquio a simplemente dar argumentos sin sentido y lugares comunes que no abonan a la discusión pública y que sobre todo demuestran el verdadero sentido de la cuarta transformación. Mencionabas a Delfina Gómez, la experta en sacar diezmos, seguramente elimina el programa para poder sacar el diezmo porque quiere ser gobernadora. La historia la juzgará, no va a ser gobernadora y va a pasar a la historia como la peor secretaria de educación que hemos tenido, acompañando al presidente López Obrador como el peor presidente que hemos tenido. Y don Chucho no lo hizo, yo sí lo hago. A todas las madres trabajadoras les quiero pedir una disculpa por no hacer lo suficiente para garantizar que sus niños tengan mejores oportunidades de desarrollo. Pero está en nosotros, en la oposición, ayudarles a que en el 2024 todos estos programas que desaparecieron se vuelvan a recuperar. Gracias, Víctor Alfonso. Sergio Camacho, comentario final, 1 minuto. Gracias, Ángel. Pues mira, ahora que mencionaba Víctor las coincidencias, bueno, pues coincido con Jesús cuando dice que sí, evidentemente somos un país que sigue en desarrollo, que los recursos son insuficientes para abatir todas las carencias que tenemos como sociedad. La brecha de desigualdad no ha hecho más que acrecentarse y este gobierno que tenía la oportunidad de generar golpes muy contundentes en cuanto a cerrar esta brecha, que precisamente se genera o se cierra con Estado de Derecho, con certeza jurídica, con educación, con salud, con seguridad, con todo este espectro que necesita la sociedad de elementos para poder generar inversión, crecimiento, economía. Bueno, pues ahorita le pega a uno de los pilares más fundamentales de este cóctel, por así decirlo, ¿no? En el asunto de la educación, a limitarles a los jóvenes, a los niños, estos espacios seguros, a limitarles a las mujeres, a las jefas de familia, esta oportunidad de tener un trabajo de tiempo completo ahora por tener que volver a hacerse cargo de los hijos. Entonces, vamos, sí, definitivamente estamos en el subdesarrollo y parece que queremos permanecer así con desarrollos, con decisiones como estas que le pegan a un pilar fundamental para salir de esto, que sería la educación. Gracias, Sergio. Cierras la mesa esta mañana. Juan Luis Íñiguez, 1 minuto, comentario final. Lamentablemente, cuando se gobierna con criterios ideológicos de cuarta, enfocado en sus resentimientos y en sus venganzas, pues no va a haber presupuesto que sea suficiente, porque prefieren gastarse 1,800 millones de pesos en una estúpida consulta de revocación de mandato y cancelar un programa de escuelas de tiempo completo. Ahí están las prioridades del mal gobierno de Morena. Entonces, este gobierno tendrá que llevar en la conciencia el lastre de esta decisión fatal de condenar a millones de niños a vivir en la desnutrición. Ese es el lastre de los gobiernos de Morena, con argumentos absurdos que hoy, pues cuando algo no parece funcionar, agarran el machete y lo cortan. Entonces, tenemos que buscar que cada padre y cada madre de familia pueda enfocarse completamente a buscar que haya mejores ciudadanos para evitar que se formen delincuentes que anden violentando en los estadios o en las calles. Gracias, mi estimado Juan Luis Íñiguez. A los 4 agradecerles profundamente la oportunidad de platicar con ustedes sobre este tema tan importante. Jesús Menza Aguilar, un feliz miércoles para ti. Gracias por estar aquí. Muy gentil de tu parte y hasta la próxima. Víctor Alfonso Cuevas, gracias. Feliz miércoles.
Que tengas una excelente semana, mi estimado Ángel. Saludos a todo tu equipo y a todo el auditorio. Don Sergio Camacho, feliz miércoles para usted. Gracias, Ángel. Un abrazote para ti, para todo el equipo de RR, a mis compañeros de mesa y al gran auditorio. Gracias, Juan Luis Íñiguez, Chivermano. Feliz miércoles.